Vamos a hablar hoy dando un saludo muy cariñoso, muy amable a todos mis seguidores y seguidoras de las redes sociales. Quiero saludar, antes que nada, a todos mis alumnos y exalumnos, a todas mis alumnas y exalumnas, tanto de la Universidad Autónoma de Tamaulipas como del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. Quiero que esta emisión, que empieza un ciclo, sea dedicada, por un lado, a mi rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el contador público Guillermo Mendoza Cavazos, y a mi rector emérito del ICES, Carlos Dorantes del Rosal. Quiero también saludar en forma muy especial a mi directora de la Facultad de Derecho, la doctora honoris causa Elda Ruth de los Reyes Villarreal, y saludar también a mi queridísima rectora de la Unidad Tampico del ICES, la doctora Sandra Ávila. Quiero hablar acerca de cómo la poesía, el romance, la epopeya, tiene forma de manifestarse en ella el derecho, en sus formas distintas, en sus formas diferentes. En la vez pasada, en la emisión pasada, hablé de la Ilíada y hablé de pasada de que la Ilíada, precisé, no hablaba de la historia de la guerra de Troya, hablaba de un acontecimiento que empezaba con una enfermedad y que desataba en su desenlace la cólera, el enojo de Aquiles y su huelga de armas caídas, y que terminaba no con el fin de Troya, con su destrucción, sino con los funerales de Héctor, el príncipe heredero epónimo precisamente de Troya. Hoy voy a hablar de algo que tiene mucho que ver con nosotros, con los mexicanos. Voy a hablar de un héroe español y héroe universal. Voy a hablar de Rodrigo Díaz de Vivar, a quien se le puso el nombre del Cid Campeador. La historia de Rodrigo Díaz de Vivar encarna con lo mejor de la historia de España. Es un héroe real, de carne y hueso, impresionantemente fuerte e impresionantemente formal, un hombre colección de valores, de principios y de actitudes ante los demás. Esta historia ha sido relatada en dos obras. Una, el poema del mío Cid, de autor desconocido y que se divide en tres partes. El poema se divide en primero el destierro del Cid. La segunda parte son las bodas de las hijas del Cid, doña Elvira y doña Sol, y la tercera parte se llama la afrenta de Corpus. Pero voy a hablar de algo que fue muy socorrido y que fue muy estudiado y que creo que sigue siendo repetido en las escuelas de España y en algunas escuelas de México: el romancero del Cid. El romancero del Cid es una historia hecha después del poema, muy posterior, un héroe un poco exagerado, con cuestiones un poco demasiado cambiadas, pero que nos sirve para enseñar también cómo llegó el derecho romano a España. Ustedes saben que Roma empieza a declinar, y en cuanto a la declinación de este gran imperio, el romano, que nos entregó al mundo, a la colectividad, el derecho como una especie de aportación universal, ¿verdad? Según los historiadores romanos, las invasiones bárbaras no son invasiones bárbaras, son invasiones que inyectan energía, que inyectan fuerza, que inyectan vigor a una Roma decadente. Los historiadores italianos, por el contrario, ven estas invasiones bárbaras como el anuncio de un declive final
terrible y que va a abrir una etapa de oscurantismo que se va a llamar la Edad Media. Sin embargo, la primera irrupción de los bárbaros, entre comillas, ya dividiremos después cuál es nuestra apreciación, las de Alarico, va a generar una primera sacudida, magistralmente explicada por San Agustín en la Ciudad de Dios. Después, Corodoacro, con los érulos, va a ser ya el fin del Imperio Romano, curiosamente, reencarnado entonces en un último emperador, casi niño, Rómulo Augustulo. ¡Qué paradoja! Rómulo, el nombre del fundador de la Roma legendaria, y Augusto, el fundador real, aunque él nunca lo aceptó, de la etapa del Imperio Romano. El Cid Campeador es un infanzón, es una figura muy importante para explicar muchas cuestiones de cómo llegó el derecho que llevaron los godos transformados en visigodos a lo que después fue y sigue siendo España. Dice, empezamos con el romance, para no tardarnos más. Dice el romance: fija soy yo de Don Gómez, que en Gormaz condado había. Don Rodrigo de Rivar le mató con valentía. La menor soy yo de 3 hijas que el conde tenía, y vengo a pedir merced que me hagáis en este día, y es que aquese don Rodrigo por marido yo os pedía. Téneme por bien contada, honrada me contaría, pues soy cierta que su hacienda ha de ir en mejoría, y él mayor en el estado que en la vuestra tierra había. ¿Por qué? Dice Jimena, hija de un conde Gómez Lozano, muerto por Rodrigo, ¿por qué le exige al rey que la case con él? Esto tiene que ver con el derecho germano y también con una variación del rey del Talión. Ojo por ojo y diente por diente. En una versión, Rodrigo pertenece a un clan. Su padre se llama Diego Laínez. Fíjense, los apellidos son diferentes, porque en España, en esta época y durante mucho tiempo, les ponen a los niños el nombre del padrino que los bautiza. El abuelo se llamaba Laín Calvo, Diego Laínez, Rodrigo Díaz, son todos apellidos distintos, depende de la gente que los bautizó. A veces opta por ponerle su nombre y a veces no. Dice, ella está pidiéndole al rey justicia. Su padre ha sido muerto por Rodrigo, pero en esta muerte no hubo alevosía, ni premeditación, ni abuso. Su padre, el conde Gómez Lozano, era ni más ni menos que el maestro de armas del reino de España. Esto es, experto en todo tipo de combates, experto en todo tipo de armas. Y este conde le había mesado, le había arrancado, le había jalado la barba al padre de Rodrigo, que era muy valiente, pero era un hidalgo viejo, era un hombre resentido por la vida, que no podía de ninguna manera exigir reparación por él mismo. A sus hijos los seleccionó. Fíjese qué curiosa forma de seleccionar. Son las costumbres también que tienen que ver con las formas del derecho de esa época. Fíjese bien. Agarró a un hijo por hijo, uno por uno, y los apartó y les mordía un dedo. Y todos protestaron. Llegó al último, que era Rodrigo, el más joven, el más chico, y le mordió el dedo. ¿Y qué creen que hizo? Le dio un golpe en la cara al papá. Yo le hago eso a mi papá, me pone como lazo de cochino. No, olvídense, no sé. Pero aquí el viejo lo interpretó de forma de que era el elegido, pero no sabía pelear. Era muy joven, tenía 13 años, y se iba a pelear con el maestro de armas de España, ni más ni menos. Claro, España no es lo que ahora es una España más reducida, ya no está en Andaluz,
pero aún están muchas comunidades árabes que aún se sostienen y que sobre todo está el reino nazarí de Granada. Bueno, lo enseña, lo entrena, pelea y mata al conde, con un resultado inexplicable que no se esperaba a nadie. Por eso Jimena dice, le mató en forma real, en forma no cobarde, en forma no alevosa, en combate real. Pero ellos perdieron un hombre y era el único de su clan. En esta versión, Jimena tiene dos hermanas mayores. Una se llama Elvira y otra Aldonza. Y ella es la más pequeña. Y ya no tiene ningún hombre en su familia. El hombre que tenían era su papá y está muerto. Entonces pide reponer el hombre perdido en su clan y se lo pide al clan de Rodrigo, que tiene muchos, son muchos varones y no hay problema. Le dice también, soy cierta que su hacienda ha de ir en mejoría y el mayor en el estado que en la vuestra tierra había. Ojo, con esta jugada, Jimena está diciéndole al rey que Rodrigo va a mejorar en su situación económica con ella, y efectivamente, pero además está haciendo algo que es un poco adelantarse a las circunstancias. Las dos hermanas mayores van a ser hechas a un lado, porque precisamente Rodrigo se va a encargar de la hacienda familiar. Fíjense cómo sigue el romance. Dice, llegaron juntos los novios, y al dar el beso y abrazo, el Cid, mirando a Jimena, le dijo todo turbado, Jimena, maté a tu padre, pero no ha desaguisado. Matéle de hombre a hombre para vengar cierto agravio. Maté hombre y hombre doy, y aquí estoy a tu mandato, y en lugar del padre muerto, cobraste ese marido honrado. A todos les pareció bien. Su discreción le alabaron, y así se hicieron las bodas de Rodrigo el Castellano. Imagínense la imagen en la iglesia. A ese hombrón, a ese hombre valiente, a ese hombre rudo, tosco, que está temblando ante la niña. Así nos pasa a los hombres a veces. ¿Sí? Tiene temor, tiene dudas, tiene vacilaciones y no sabe qué hacer. Se hacen las bodas, se casan, pasa el tiempo. Fíjense cómo sigue el romance. Cabalga Diego Laínez para el rey besar la mano. ¿Por qué va a besar la mano de un rey que ya tiene años gobernando? Porque hay una especie de democracia testimonial, herencia y mezcla de conductas que son un tanto bárbaras. Los mongoles, por ejemplo, hacían kurultais. Aunque estuviera el Khan ya formado, cada año tenían que renovar su poder, su fuerza y reconocerle que seguían siendo leales con él, punto. Y también reclamarle si no eres bisnieta del mando. Acá es igual, van con el rey. Fíjense bien el romance. Cabalga Diego Laínez para el rey besar la mano. Consigo se lo llevaba los 300 hijos de algo. ¿Qué es hijo de algo? Es hijo de algo. No necesariamente noble, al revés. Hijo de algo. De alguien que no es muy significativo. De alguien que no es grande de España. 300 hijos dalgos. Todos cabalgan en mula, solo Rodrigo a caballo. Todos visten oro y seda. Rodrigo va bien armado. Todos guantes olorosos. Rodrigo guante mallado. Todos con sendas varicas. Rodrigo estoque dorado. Todos sombreros muy ricos. Rodrigo casco afinado y encima del casco lleva un bonete colorado. Allegados con el rey, entre sí van razonando. Unos lo dicen de quedo, otros lo van publicando. Entre esta gente cabalga quien mató al conde Lozano. Desde que esto ya Rodrigo, Enito los ha mirado, y con voz muy alterada, contra ellos hacía hablado. Si hay alguno aquí entre ustedes, su pariente o deudado, salga luego a reclamarlo. Yo se lo demandaré, quiera a pie, quiera a caballo. Todos dicen para sí, que te lo demande el diablo. Eso les da una idea de la reicidumbre y la forma de ser de Rodrigo, que es áspera, que es difícil, que es dura, pero que es directa, que es sincera, que es valiosa en cuanto a valores. No hay con él
medias tazas, no hay tergiversaciones, no hay cuadros ocultos, no hay nada de eso. Por eso marca la poesía del romance la forma de vestimenta de unos y de otros. No es que Rodrigo traiga y aquellos no traigan, es que está diciendo que lo encarna él en su ser, en su forma de ser. Esto se usaba mucho y se usó durante la colonia en ciertos colegios de jesuitas, precisamente para mostrar y crear entre los alumnos un espíritu de pelea, de decisión y de fuerza permanente. Cuando llegan con el rey, todos se bajan para darle el beso y Rodrigo se quedó solo en medio de su caballo. Entonces habló su padre: bien oiréis lo que ha hablado. Apeaos vos, mi hijo, besaréis al rey la mano, porque él es vuestro señor. Vos, hijo, sois su vasallo. Es que esto llega a Rodrigo, en esto lo ha mirado. Las palabras que pronuncia son de hombre muy enojado. Si otro me dijera eso, ya me lo hubiera pagado. Mas por decirlo vos, padre, lo haré, aunque no de buen grado. Fíjense cómo sigue el romance. Se baja el Cid del caballo y va a darle encarce ante el rey. Pero cuando se va a encarar ante el rey, saca la espada y la pone deliberadamente cerca de la cabeza de la corona del rey. De tal manera que el rey se espanta, se asusta y le dice: quítate a allá, Rodrigo, quítate a allá, diablo, que los gestos tienes de hombre y los hechos de león bravo. Ya se parte el buen Cid, sin al rey besar la mano. Consigo se los llevaba los 300 hijosdalgos. Si bien vinieron vestidos, volvieron mejor armados. Si cabalgaban en mulas, todos vuelven en caballos. Fíjense bien, se van, no es que se han transformado, los ha transformado su actitud de él, se ha transmitido a los demás que iban con él, se están identificando con él, se están volviendo un poco él, se están mimetizando con él. Esa es la cuestión. Esto dice el romance. Pasa el tiempo. El rey Fernando el Santo tiene hijos y va a morir y está muriendo y da una parte a Sancho, el hijo mayor, otra parte al hijo que sigue, Alfonso, otra parte al hijo que sigue, García. Esto en esta época no era normal. La costumbre que venía heredada del derecho romano eran los peculios, y los peculios son las herencias que dan a los hijos. Del peculio profecticio que se daba al hijo mayor y el peculio que se daba al hijo siguiente, que era el peculio castrense, al peculio cuasi castrense que se daba al hijo tercero o cuarto, y hasta el peculio adventicio que se daba al hijo más menor, bienes parafernales de la mamá. Se había ido transformando esto en el derecho romano, ya con los porculeyanos, ya con el imperio, y ya se estaba dando todo al mayor, todo lo que se va a llamar en Roma mayorazgo. Esto era respetadísimo. La voluntad del muerto no se variaba nunca jamás, excepto con Cómodo, un emperador bastante terrible, bastante negativo, muy poco preparado para gobernar, y que venía después de un gran emperador, que era su padre Marco Antonio, que era Marco Aurelio, que era un emperador y filósofo, además epicúreo y además estoico de la más alta significación. Bueno, sigo. Esto en España no se ve bien. Él reparte la herencia de él, pero ya Sancho el mayor va a sostener que es suya. Su que papá está repartiendo, no está repartiendo lo de él, está repartiendo sus bienes de él, y más aún, no solo a sus dos hermanos varones, sino que hace un sainete, una mujer, una hermana llamada Urraca, que nomás el nombre llama confusión. Es una mujer bellísima, guapísima, doña Urraca. No se vayan a fintar el nombre. Doña Urraca le hace un tango, y moribundo el rey le dice que va a ir por los caminos y que se va a entregar a los moros por dinero y a los cristianos de gratis para ver qué le dan, porque de qué va a vivir
la deja sin nada. Y entonces el pobre rey moribundo le da Granada, no, le da Zamora, una pequeña porción de terreno para que ella gobierne. Pero más aún, hay otra hija menor, llamada Elvira, que le hace otro sainete igual. Y entonces el pobre viejo le da otro lugar llamado Toro. Este lugar Toro ahorita es famoso por una cierta bebida Rioja que producen ahí, un vino muy rico, bastante sabroso, con queso. Ya saben, los españoles les gusta el vino, y bueno, a nosotros también. Somos un poco herencia de todo eso. Entonces, cuando muere el rey, Sancho queda anonadado. Le han repartido su herencia de él cree que es de él ya. Le han dado nomás un lugar. Le ha tocado lo mejor del ejército que hay en ese momento. Y le ha tocado como infanzón jefe Rodrigo Díaz de Vivar. Entonces los convoca y les dice que su padre repartió lo que era de él ya y que esto es injusto. Y los convoca a pelear por su herencia. Rodrigo es el único que le dice que no está bien esto, porque él aceptó, como todos, la voluntad. Cuando testó el viejo, el rey muerto, Fernando el Santo, estaban los hijos todos y los infanzones más destacados, Rodrigo entre ellos. Pero le aclara que si es su orden de él ir a pelear con sus hermanos, pues va a ir con él, pero definitivamente no está correcto y que no es buen augurio para los hijos mandar al diablo los testamentos, las órdenes de sus padres. Va a pelear. Ataca Sancho a Alfonso. Alfonso huye. Ataca a García. García huye. Ataca a Zamora, donde está Urraca, y Urraca pelea. Es guerrera la mujer. Rodrigo está encabezando las huestes, le tocó, ya les dije, a Sancho. Y sale doña Urraca y lo ve y le dice: afuera sigue el romance. Afuera, afuera, Rodrigo. El soberbio castellano. Acordaste te debía cuando te hicieron caballero. Mi padre te dio las armas. Mi madre te dio el caballo. Yo te calcé las espuelas porque fueras más honrado. Pensé de casar contigo. No lo quiso mi pecado. Es alma de suerte, eso es suerte, no pecado. Casaste con Jimena. Con ella hiciste dinero. Conmigo hubieras estado. Dejaste hija del rey por tomar hija de vasallo. Le está reclamando. Parece que como se conocían, convivían juntos unos y otros, hubo algo entre los dos, algo que pudo crecer pero no creció. Le está reclamando esto al Cid, que ahora viene a pelearse contra ella y con su gente. Y el Cid, que si ustedes están leyendo Don Quijote, y si no, ojalá que lo lean, el Cid es como Don Quijote, está enamorado de Dulcinea, pero se ve a Marcela, aquella labriega que supuestamente es responsable, ¿se acuerdan los que leyeron de la muerte de Crisóstomo? Aquella labriega que da un discurso feminista de aquella época impresionantemente sólido, y ya Don Quijote quiere seguirla. Don Quijote sigue enamorado de Dulcinea, pero ve a Altisidora y ya está dispuesto a seguirla también, y así acá. El Cid declara que ya no puede pelear contra Zamora y que de ahí, de ese lugar, le han lanzado una flecha al corazón que lo ha herido. La lucha contra Zamora se entrampa y un hombre llamado Veído Odolfos le hace una trampa al rey Sancho, le anuncia que lo va a llevar por un pasaje secreto para tomar la ciudad. El rey le cree y en el camino lo mata. Esta situación cambia todo. Se queda sin su rey Rodrigo y su grupo, y el que sigue en el orden de sucesión es precisamente Alfonso, el primer rey que fue atacado por el rey muerto. Pero hay una situación que es delicada. Hay muchos que sospechan que este magnicidio, que la muerte de Veído Odolfos al rey, tuvo que ver el rey
que está beneficiándose directamente de su muerte, que es Alfonso. Entonces los infanzones y los caballeros se niegan a prestar juramento a un rey del que tienen sospecha que haya sido participante en un asesinato. Entonces, lo que hacen es convocarlo a él a que haga un juramento, que jure que no fue, que no tuvo nada que ver en la muerte del hermano, y que lo jura ante Dios. Estamos ante una sociedad terriblemente creyente, que cree que los juramentos ante Dios son inapelables y son sinceros, que no tienen ninguna vuelta de mentira ni falsedad en ellos. Pero nadie se atreve a llevar al rey a hacerle el juramento, a imprecarlo, a planteárselo, a decírselo claramente. Y una vez más, entre los invasores eligen todos a Rodrigo, y es Rodrigo el que, y sigo el romance, y ahí voy a terminar. Dice el romance: en Santa Gadeo de Burgos, do juran los hijosdalgos, ahí toma juramento el Cid al rey castellano sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo. Villanos te maten, rey, villanos que non fidalgos, a barcas traigan calzadas que non zapatos con lazo, traigan capas aguaderas, non capuces ni tabardos, con camisones de estopa, no de holanda ni labrados, cabalguen en sendas burras, que no en mulas ni en caballos, las riendas traigan de cuerda y no de cueros fogueados, mátente por las aradas, no en caminos ni en poblados, con cuchillos cachicuernos, no con puñales dorados, y sáquete el corazón por el siniestro costado, si no dijeses verdad de lo que te he preguntado, si tú fuiste o consentiste en la muerte de tu hermano. Las juras serán tan recias que el rey no las ha otorgado. Ahí habló un caballero de los suyos más privados. Fíjense el tono. Haced la jura, buen rey. No tengáis esto cuidado, que nunca fue rey traidor, ni papa descomulgado. El tono es distinto. El tono fuerte del Cid al tono de un salamero, de un casi cortesano. Jura entonces el buen rey que en tal nunca se había hallado, y habla entonces contra el Cid, malamente y enojado: mucho me aprietas, Rodrigo. Cid, qué mal me has conjurado, mas si hoy me tomas la jura, después besarás mi mano. ¿A qué eso será, buen rey? A fuerte galardonado, porque aquí en cualquiera tierra dan sueldo a los hijosdalgos. Vete de mis tierras, Cid, mal caballero probado, y no mentes más en ellas desde este día en un año. Que me place, dijo el Cid, que me place de buen grado, por ser la primera cosa que mandas en tu reinado. Tú me destierras por uno, yo me destierro por 4. Ya se parte el buen Cid, sin al rey besar la mano. Consigo se los llevaba los 300 hijosdalgos. Si bien vinieron vestidos, volvieron mejor armados. Si cabalgaban en mulas, todos vuelven en caballos. Hasta ahí vamos a dejar de aquí esta parte de esta obra preciosa, maravillosa, hermosa, que nos da en la forma de ser de un pueblo en ese momento, y también una especie de apuntes del derecho romano, su transformación en derecho germánico y su conversión en este momento en derecho visigodo, y su nacimiento y conversión en derecho cristiano. Dios bendiga a todos mis alumnos y mis alumnas. Les pido a mis redes, a mis seguidores, que por favor vean esto, y que muy probablemente en breve les diré qué días y a qué horas habremos de hacer ediciones como esta. Dios los bendiga a todos, cuídense, que estén bien.